¿Cuántas veces te has preguntado por qué las cosas no suceden cuando más las necesitas? En esos momentos de desesperación, en esos días donde todo parece detenerse, solemos cuestionar a Dios. Le pedimos, le rogamos, pero el silencio se vuelve nuestra única respuesta. Y entonces, surgen las dudas. ¿Por qué no escuchas, Señor? ¿Por qué no respondes mis súplicas ahora mismo, cuando más lo necesito? Es natural sentir que el tiempo se detiene cuando las respuestas no llegan. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a querer todo de inmediato, soluciones rápidas, resultados instantáneos, éxito sin esfuerzo. Pero, ¿es así como funciona el plan de Dios? ¿Realmente creemos que nuestras vidas deberían desarrollarse al ritmo de nuestras expectativas? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una verdad profunda y trascendental: los tiempos de Dios son perfectos. No solo son buenos o aceptables. Son perfectos. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de personas que tuvieron que esperar, que vivieron momentos de incertidumbre, pero que, en medio de esa espera, fueron moldeados, transformados, y recibieron bendiciones más grandes de las que alguna vez imaginaron. Piensa en Abraham, el patriarca de la fe. Dios le prometió un hijo, un descendiente que sería el inicio de una nación grande y poderosa. Pero, ¿acaso esa promesa se cumplió al día siguiente? No, la espera de Abraham fue larga, y en muchos momentos, cegaramente, la duda y el cansancio tocaron a su puerta. La realidad es que Dios no ve el tiempo como nosotros lo vemos. Mientras nosotros contamos los minutos y las horas, Dios opera fuera de esas limitaciones. Lo que a veces sentimos como un retraso, no es más que el momento perfecto en el plan eterno de Dios. Pero entender y aceptar eso no siempre es fácil. Somos seres humanos, limitados, impacientes. Queremos que las cosas sucedan cuando lo deseamos. Queremos que nuestros problemas se resuelvan ahora, que las puertas se abran hoy, que el sufrimiento termine en este instante. Pero Dios nos pide algo más. Nos pide fe. Fe en que, aunque no veamos el futuro, Él ya lo ha preparado. Fe en que, aunque no entendamos el porqué de las pruebas, esas pruebas tienen un propósito más grande. Fe en que, aunque el mundo nos diga que todo está perdido, en el tiempo de Dios, todo será restaurado. ¿Y qué sucede en ese tiempo de espera? ¿Es solo un vacío, una pausa sin sentido? No. Es en ese tiempo de espera donde Dios trabaja en nosotros de maneras que no podemos imaginar. A veces, la mayor bendición no es la respuesta que esperamos, sino la transformación que ocurre dentro de nosotros mientras esperamos. Es en esos momentos donde nuestra paciencia se fortalece, donde nuestra fe crece, donde nuestra confianza en Dios se profundiza. Job es un ejemplo poderoso de esto. Aquí tenemos a un hombre justo, un hombre que hizo todo bien, pero que, de repente, lo perdió todo. Su riqueza, su salud, su familia. Todo desapareció en un instante. Y Job, como cualquiera de nosotros, clamó a Dios, preguntó por qué. Pero, ¿acaso recibió una respuesta inmediata? No. Durante gran parte de su sufrimiento, Job no escuchó la voz de Dios. Pero eso no significaba que Dios no estuviera presente. Job tuvo que aprender, como nosotros debemos aprender, que el silencio de Dios no es ausencia. En ese silencio, Dios estaba trabajando, no solo para restaurar lo que Job había perdido, sino para fortalecer su espíritu, para hacer crecer su fe de una manera que solo la prueba y la espera pueden lograr. Al final, Dios restauró a Job. Y no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo aún más. Pero el verdadero milagro no fue la restitución material, sino la transformación interna. Job comprendió una verdad que todos debemos entender: los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos. María, la madre de Jesús, también nos ofrece una lección poderosa sobre los tiempos de Dios. Cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que sería la madre del Salvador, ¿cómo pudo haber entendido completamente lo que eso significaba? Era una joven, una mujer ordinaria, y de repente, se le dio una responsabilidad que cambiaría el curso de la humanidad. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, María confió. Dijo: hágase en mí según tu palabra. No necesitaba entender todos los detalles. No necesitaba saber cómo o cuándo ocurriría todo. Lo que sí sabía era que los planes de Dios eran más grandes que los suyos. Y con esa fe, María aceptó el tiempo de Dios en su vida.
A lo largo de la vida de Jesús, María vio muchas cosas que no comprendía completamente. Vio a su hijo crecer y cumplir una misión que estaba más allá de lo que cualquier madre podría imaginar. Pero su fe no vaciló. Su confianza en los tiempos de Dios fue inquebrantable. Aceptó el hecho de que no todo tenía que ser claro para ella. Sabía que Dios tenía un plan, y ese plan se desarrollaría en el momento perfecto. ¿Cuántas veces, como María, enfrentamos situaciones que no comprendemos? Queremos respuestas, queremos claridad. Pero Dios nos llama a confiar, a caminar por fe y no por vista. Nos pide que, como María, aceptemos su voluntad, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Y mientras esperamos, mientras atravesamos esas temporadas de incertidumbre, Dios nos llama a practicar la paciencia. La paciencia es una virtud que no siempre valoramos en el mundo moderno. Queremos resultados rápidos, soluciones inmediatas. Pero la paciencia, según la Biblia, es mucho más que simplemente esperar. Es una espera activa, una espera con fe, una espera que nos lleva a confiar más profundamente en Dios. Dios es paciente con nosotros. Piensa en cuántas veces Él nos ha dado tiempo para arrepentirnos, para cambiar, para crecer. Si Dios fuera tan impaciente como nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Su paciencia es un reflejo de su amor infinito. Y en esa paciencia, Él nos enseña a esperar en su tiempo perfecto. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que su ministerio estuvo lleno de momentos en los que el tiempo de Dios fue clave. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, cada paso que dio fue en el tiempo exacto que Dios había designado. Cuando Lázaro murió, Jesús no fue inmediatamente a su lado. Esperó. Para muchos, eso fue incomprensible. ¿Por qué dejar que Lázaro muriera cuando Jesús tenía el poder de sanarlo? Pero Jesús sabía que Dios tenía un plan más grande. Sabía que el milagro que estaba por venir sería mucho más glorioso que la simple curación de una enfermedad. Y cuando llegó el momento, Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, demostrando el poder de Dios de una manera que nadie había imaginado. Este es solo un ejemplo de cómo lo que parece ser un retraso en nuestra vida puede ser, en realidad, una preparación para algo más grande. A veces, las puertas no se abren cuando lo esperamos porque Dios está preparando algo mejor al otro lado. Y es en ese proceso de espera donde nuestra fe es purificada, donde nuestro carácter es moldeado, donde nuestras almas son fortalecidas. Es importante recordar que el tiempo de Dios no es solo perfecto en los momentos buenos, cuando todo va bien. Su tiempo también es perfecto en los momentos difíciles, en las pruebas, en las luchas. Es en esos momentos de oscuridad donde su luz brilla con mayor fuerza. Cuando enfrentamos el sufrimiento, cuando el dolor parece no tener fin, podemos confiar en que Dios no ha perdido el control. Él sigue obrando, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo entendemos. La espera no es fácil. Pero cuando confiamos en el tiempo de Dios, encontramos paz. Esa paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, en su momento perfecto, Dios traerá la restauración, la sanación, la victoria. Y cuando eso ocurra, veremos que todo lo que atravesamos, cada lágrima, cada oración, cada momento de duda, tenía un propósito más grande del que jamás podríamos haber imaginado. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? ¿Cómo podemos vivir en paz mientras los tiempos de Dios se desarrollan en nuestras vidas? Primero, debemos recordar que la espera es parte del plan. No es un castigo. No es una señal de que Dios se ha olvidado de nosotros. Es una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. Mientras esperamos, debemos buscar a Dios de manera activa. No debemos quedarnos en la pasividad, sino fortalecer nuestra relación con Él a través de la oración, la lectura de su palabra y la reflexión sobre su bondad y misericordia. Además, debemos recordar que, aunque no veamos la mano de Dios en este momento, Él sigue obrando. A veces, Dios trabaja detrás de escena, preparando el terreno para el milagro que está por venir. Nuestra tarea no es entender cada detalle, sino confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Cuando nos entregamos completamente a su voluntad, cuando dejamos de luchar contra el reloj y empezamos a vivir en su tiempo, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, debemos tener en cuenta que el propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más grande que nuestros propios planes.